leer el libro de Juan, capítulo 17, versículos 22 y 23, dice la palabra del Señor. La gloria que me diste les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. Amén. Hacemos una oración. Padre, en el nombre de Jesús venimos el día de hoy agradecidos por esta bendición, por este tiempo que tú nos permites, agradecidos por esta oportunidad que nos das de estar reunidos, Señor, de estar en esta tu casa. Te pedimos que nos hables, por favor. Te quites todo estorbo, toda actitud negativa, todo aquello que estorba para que podamos recibir el consejo de tu palabra en esta hora. Quítalo del medio nuestro, Señor. Permite que este espíritu de unidad, Señor, venga sobre nosotros, venga sobre cada uno de los que estamos aquí y nos permitas avanzar y crecer en este aspecto, Señor. En el nombre de Jesús ponemos este tiempo, así como a cada una de las familias que estamos aquí, delante de tu presencia, Señor. Las ponemos pidiéndote que permitas que nuestro corazón sea preparado para recibir esta palabra, esta semilla, y que en ese tiempo que tú lo dispongas, dé un fruto de bendición, amado Señor. En el nombre de Jesús te damos las gracias, maravilloso Señor. Amén y amén. Le voy a pedir que le den un aplauso fuerte al Señor, por favor. Amén. Gloria a Dios. Ahora hágame un favor, por favor, mire, vea a la persona que está a su lado y extiéndale su mano y dígale: bienvenido a la casa del Señor. Bienvenido a la casa del Señor. Que juntos podamos tener este tiempo de bendición del Señor, pero que lo podamos demostrar también a través de esa mano que usted le extiende, porque es en señal de compañerismo y en señal de que usted busca con él hacerse uno. Amén. Dice esta palabra que acabamos de leer que el Señor Jesús tenía un propósito para aquellos a los cuales se les hacía presente. Dice que tenía un propósito y era el de dar a conocer al Señor, pero también de darle a conocer en una faceta que quizá muchas veces se ha ignorado o no queremos poner atención, que era la de mostrarle a los demás que Él y el Padre tenían un vínculo que les permitía hacerse ver como uno solo. Y ¿sabe qué hermoso es cuando nosotros tenemos la capacidad de presentarnos delante de los demás y queremos decirle: mira, lo que tú miras en mí no es producto de mí, sino de aquel que me ha perfeccionado, de aquel que me ha transformado, de aquel que ha traído un cambio a mi vida. Pero qué bonito es también poderle decir a los que nos rodean: mira, lo que el Señor quiere con nosotros es esto, que seamos unidos, que seamos bendecidos, que alcancemos lo que Él ha dispuesto para nosotros, pero que lo alcancemos juntos, no que caminemos separados, no que tengamos actitudes diferentes a las que el Señor ha dispuesto para nosotros. ¿Cuántos pueden decir amén? Porque fíjense qué hermoso es que el diseño del Señor es la familia. Dígale a su hermano: es la familia, el diseño de Dios. Y el diseño de Dios, hermano, no solamente es decir: tengo una esposa, tengo unos hijos y olvidarme de ellos. El diseño de Dios es que el vínculo con la esposa y con los hijos sea tan sólido que nadie lo pueda romper, que nadie lo pueda separar. Por eso el Señor Jesús, cuando hablaba del Padre, siempre lo hacía ver como una sola persona, lo hacía verse como una sola persona en Él también. Y eso es lo que nosotros tenemos que vivir como parte de una familia. Cuando la unidad es parte de la familia va a evidenciar esa unidad a través de las acciones, a través de los hechos, a través de las vivencias que tengamos. Lo va a evidenciar y va a poder demostrar que efectivamente hay unidad en la familia. Usted puede mirar a los que están a su alrededor y a lo mejor algunos no son de su familia, pero otros sí.
Y usted podrá decir, somos una familia unida, pero quizá lo que usted dice, lo dice porque cree que puede ser una familia unida. Pero la realidad es que muchas veces podemos estar teniendo una situación contraria a la que pensamos. ¿Cuántos de los que estamos aquí podemos decir, esta es mi familia? ¿Cuántos pueden decir, esta es mi familia? Ahora, ¿cuántos pueden decir, él o ella me conoce al 100%? ¿Cuántos pueden decir eso? ¿Por qué? Porque cuando hay esa integridad, cuando hay esa unidad, podemos decir, sí, yo conozco a él, yo la conozco a ella, yo te puedo decir sus virtudes y te puedo decir sus errores, porque lo conozco, porque la conozco. Y así, de esa manera, nosotros como padres podemos conocer lo bueno y lo malo de aquellos que son parte de nuestra familia, nuestros hijos. Y podemos mirar que hay hijos que son mucho, pero mucho amor para nosotros, pero hay otros que son tantas las situaciones que tienen que pasar o que están viviendo, que en lugar de demostrar esa unidad o este amor, se van apartando por causa de sus aflicciones o de sus mismas necesidades. Pero, ¿qué hacemos nosotros para que ellos no se aparten, para que ellos no se alejen? ¿Qué es lo que nosotros estamos buscando para que ellos permanezcan en la unidad que nos va a permitir un día poder alcanzar la gloria del Señor en nuestras vidas? El propósito de esta enseñanza es que la unidad permita que la gloria del Señor descienda sobre el tabernáculo o sobre nuestra casa. Porque estando la presencia del Señor en nuestra casa, la bendición que se derramará será de tal magnitud que todo lo que acontezca en ese lugar, hermano, llamará la atención de otros. Querrán ser parte de ti, querrán vivir esas experiencias porque dirán, Dios está en esa casa. ¿Cuántos anhelamos que el Señor esté en nuestra casa? Porque mire, es hermoso decir, Dios está en mi casa. Y muchos podemos decir, Dios está en mi casa. Pero, ¿estará Dios en mi casa? ¿De verdad estará Dios en mi casa? Porque cuando usted está en su casa y mira que hay alguien, puede usted hablarle y puede usted recibir una respuesta de esa persona. Pero cuando usted dice, Dios está en mi casa, y usted está hablándole a esa persona y no contesta, ¿estará el Señor o no estará el Señor en mi casa? Muchas veces decimos, Señor, te pido, Señor, te oro, Señor, te busco a través de la intimidad y mira, no siento tu presencia, Señor. Pero ¿qué está pasando para no sentir esa presencia del Señor? ¿Será que está en nuestra casa o no está en la casa? Por eso, nosotros necesitamos acercarnos al Señor y a través de ese encuentro o de ese acercamiento, motivarlo a que descienda sobre el tabernáculo, a que descienda sobre nuestra casa. ¿Cuántos podríamos decir honestamente, Señor, te necesito en mi casa? Porque mire, usted ha sido bendecido, a usted lo ha guardado el Señor de muchas situaciones, a usted le ha protegido el Señor de muchas situaciones, a usted le ha dado su alimento diario el Señor, y usted puede considerarse bendecido por el Señor. Pero yo quiero preguntarle algo, ¿eso será todo lo que el Señor tiene para usted? Porque si no, podríamos decir, esto es lo que me ofrece el Señor. El mundo ofrece más. Pero realmente, cuando la presencia del Señor habita en el tabernáculo, cuando habita en la casa, no hay necesidad de nada, ni de lo material, ni de lo natural que pudiéramos nosotros querer en bienes, porque cuando esa presencia habita en la casa, hay una satisfacción espiritual, material y natural que nos hace tener un contentamiento y nos hace vivir de acuerdo a lo que el Señor ha dispuesto para nosotros. Y eso es lo que yo quiero que usted entienda el día de hoy, porque cuando la unidad es parte de nosotros, dice aquí la palabra que acabamos de leer, necesita tener todavía un poco más, y está hablando acerca de un perfeccionamiento. ¿Sabe qué es la perfección para nosotros? ¿Qué es la perfección? Porque usted me puede decir, mi familia está unida, amén, qué bueno, pero dice aquí que hay que buscar
algo más, y es la perfección. Que seamos perfeccionados en unidad. Cuando algo es perfecto, no tiene errores, dígale a su hermano. Cuando algo es perfecto, entra adecuadamente en la pieza que debe de estar. Cuando algo es perfecto, todo trabaja conjuntamente y no hay actitudes que eviten que se funcione correctamente. Pero cuando no es así, necesitamos entonces buscar la causa que está ocasionando que no haya un trabajo perfecto. Y como familia, cuando nosotros tenemos esa capacidad de ser una familia, podemos mirar nuestros errores, podemos ver los errores de los demás. ¿Cuántos dicen amén? Y mire, yo no quiero que ponga cara de triste, al contrario, yo quiero que usted ponga una cara alegre, porque sabe que lo que el Señor quiere hacer con nosotros el día de hoy es traer un cambio a nuestra forma de vivir, traer un cambio a nuestra forma de ser. Perdóname la expresión, pero Él quiere que tú y yo empecemos a disfrutar de la bendición que ha dispuesto para nosotros. Cuando nosotros entendamos el proceso, el plan que el Señor tiene para nosotros, vamos a mirar que todo lo que nos pasa, aún siendo aflicción, es necesario para el crecimiento de nosotros. Entonces, cuando el Señor Jesús empieza a hablar y empieza a decirle al Padre: Padre, yo les he enseñado lo que tú me has enseñado. Padre, yo les he dado lo que tú me has dado. Padre, yo les he mostrado al Padre para que ellos lo conozcan. Yo les he dado a conocer tu nombre, Señor. Y ahora les quiero enseñar que tú y yo somos uno, les dice. Yo quiero enseñarles que si no hay un Padre con ellos, no puede haber una unidad. Que si no hay un Hijo con ellos, no puede haber una unidad. ¿Cuántos buscamos al Padre? ¿Cuántos buscamos al Hijo para poder decir: esta es la unidad que nosotros necesitamos de ti? ¿Sabe? Buscar al Padre, buscar al Hijo, que son uno mismo, puede resultar quizá difícil para nosotros. Porque buscar al Padre, dice la palabra del Señor, que es cumplir con normas, con mandamientos que Él ha dejado. Y qué difícil es vivir un mandamiento. No sé si le pasa lo mismo que a mí, porque es difícil vivir la ley del Señor, es difícil vivir un mandamiento del Señor. Y sabe que cuando eso se hace parte de nosotros, vienen muchas luchas, vienen muchos razonamientos, muchos cuestionamientos, y uno puede decir: estoy mejor allá afuera que en la casa del Señor. Porque acá con el Señor puro orden, puro cambio, corrige, deja de ser esto, da paso a esto nuevo. Y allá afuera no te exigen, acá sí te piden, dice. Pero yo quiero preguntarle algo en esta noche. ¿Qué tan bueno es que el Señor te motive a un cambio? ¿Qué tan bueno es caminar como caminan todos los demás? ¿Qué tan bueno es eso para nosotros? ¿Alguien quiere tener una bendición en el camino del Señor? ¿Alguien quiere alcanzar una bendición en el camino del Señor? ¿Alguien quiere ser de los que el Señor un día diga: ven, te estoy esperando en las nubes? Amén. Pero mire qué precioso es cuando alguien tiene un anhelo. Porque cuando hay un anhelo, se va a buscar alcanzar la meta. Pero cuando no lo hay, ¿qué va a pasar con nosotros? Por eso, dígale a su hermano: tú y yo necesitamos ser perfeccionados en la unidad. Necesitamos ser perfeccionados en la unidad. ¿Cuántos matrimonios hay aquí? Necesitaremos ser perfeccionados en la unidad. Yo le puedo hacer otra pregunta. ¿Estará pensando lo mismo? ¿Estarán sincronizados ahorita y estarán pensando lo mismo cabeza y esposa? ¿Estarán pensando lo mismo o estarán pensando otras cosas? Quizá a lo mejor el esposo dice: sí, yo quiero estar un día con el Señor. Y quizá a lo mejor la esposa dice: híjole, qué difícil es poder estar con el Señor. Y aunque hay una similitud, no es lo mismo. Porque uno está poniendo de antemano que hay algo difícil para llegar a la presencia del Señor. Pero otro está diciendo: sí, yo quiero. Y uno está motivado
motivado a llegar a la presencia del Señor, y otro tiene un estorbo para llegar a la presencia del Señor. Pero lo que nosotros tenemos que entender, que cuando el vínculo de la unidad es parte de nosotros, no va a haber estorbos, no va a haber nada que impida que tú alcances la meta a la cual te ha llamado el Señor. No va a haber nada que impida que tú y yo podamos tener cada una de esas promesas, cada una de esas bendiciones que el Señor ha dispuesto para nosotros. Dígale a su hermano, es bueno ser perfeccionados en la unidad. Pero sabe una cosa, la perfección cuesta, la perfección duele, hermano. ¿Sabe que el río cuando lleva piedras, cuando la corriente va fluyendo, arrastra las piedras? Y sabe qué impresionante es mirar cómo chocan las piedras. Y usted dirá, hermano, ¿qué tiene de impresionante ver cómo chocan esas piedras? ¿Sabe qué es lo impresionante? Que ninguna choca igual. Que ninguna choca igual. Y usted puede mirar cómo la deformidad de esas piedras cuando están todas lisas es totalmente diferente. Y a lo mejor podremos decir deformidad, o podríamos preguntarnos perfección del Señor en ellas. Porque ya no hay impurezas, porque están hechas a imagen y semejanza quizá de las otras piedras, y ya no hay problemas, ya no hay estorbos, ya no hay actitudes que puedan decir, no eres igual a mí, no, soy igual a ti. Y ahí es donde ustedes y yo deberíamos de ver y decirle al Señor, Señor, ya habré alcanzado la imagen y semejanza contigo, ya estaré entrando a esa imagen y semejanza contigo, Señor. Porque recordemos que nuestra imagen hoy en día no es la imagen del Señor, es la imagen de Adán. Entonces nosotros tenemos que empezar un tiempo de cambio como familia, tenemos que empezar un tiempo de cambio en esa unidad que nos permita acercarnos al Señor, para entonces alcanzar una espiritualidad que nos permita tener la imagen y semejanza del Señor en lo espiritual. ¿Cuántos pueden decir amén? Y mire qué hermoso es poder caminar con el Señor, qué hermoso es poder tener en el Señor un encuentro y poderle decir, ayúdame, Señor, porque yo quiero lo que tú tienes, yo quiero ser como tú eres, Señor. Alguien podría decirle ahorita, yo quiero ser como tú eres, Señor, porque Él buscaba la unidad. Él buscaba que los que caminaban con Él fueran unidos. Él buscaba que los que estaban con Él fueran una familia. Por eso Él decía, mi familia es esta. Esta es mi familia, decía. Aquellos que gustan de escuchar la palabra, aquellos que me siguen, esta es mi familia. Te buscan allá afuera tus hermanos y tu madre. Y Él decía, esta es mi familia. Porque si de verdad me buscaran, estarían aquí sentados, estarían escuchando el mensaje también, serían parte de mí, haciendo ver que apoyan y creen lo que yo estoy diciéndoles en este momento. Por eso la importancia, el vínculo de la unidad en la familia, es que cuando nosotros decimos voy a la iglesia, no es que vaya yo solo, es que vayamos juntos a la iglesia y podamos demostrar, esta es la unidad del Señor en nuestra familia. Por eso cuando Jesús hablaba con la gente, le causaba un impacto. Le causaba un impacto y los hacía reflexionar, y algunos se ofendían, otros decían, qué dura palabra es esta, pero sabe, Él decía, a esto me mandaron, y al que quiera seguirme lo puede hacer, y al que no, puede tomar otro camino. Era duro en su forma de hablar, era amoroso en su forma de hablar, era una persona que no miraba si favorecía a alguien. Él solamente decía lo que escuchaba de su padre, como decía él. Y entonces Él enseñaba a caminar con la unidad. Él miraba a un pecador, miraba a una pecadora y le decía, ven, ¿qué necesitas? Para integrarla, para hacerla nuevamente alguien funcional. Mujer, ¿de qué estás enferma? Y la sanaba y la enviaba nuevamente a integrarse al pueblo del Señor. No le decía, apártate, déjalos, sal de ellos, no. Los enviaba
a hacerse uno nuevamente con esa familia del Señor. Por eso, nosotros no tenemos que ser alguien que juzgue, alguien que critique, alguien que cuestione, no. Nosotros lo que tenemos que hacer es ser esa imagen, esa semejanza, esa unidad del Padre y del Hijo, para poder bendecir a los que tienen algún problema, a los que han caído en alguna situación. ¿Cuántos de los que están aquí podríamos decir, yo le conozco a Jesús 1, 2, 3, 4, 5 ocasiones que juzgó a alguien por su actitud? Yo creo que no podemos decir ni una en el aspecto de juzgar y decir, eso te pasó por lo que haces. No. Siempre buscó, a través de la unidad, hacerles ver la necesidad de un cambio. Hacerles ver la necesidad de un cambio. ¿Cuántos de los que estamos aquí tenemos a alguien que está fallando en la familia? ¿Cuántos pudiéramos decir, ya me cansé de decirle, ya llevo hablando con él tanto tiempo, son meses, son años, y no quiere cambiar? Sin embargo, el Señor no nos dijo, júzgalo, critícalo. Al contrario. ¿Se acuerda usted de ese hombre, Simón? Ese Simón, el fariseo que invitó al Señor a su casa. ¿Se acuerda que le dijo, ven a mi casa? Y el Señor fue a su casa. Y cuando entró a la casa, en lugar de que Simón tuviera una actitud positiva o hermosa con él, la que la tuvo fue otra mujer. Una mujer que en su caminar tenía fallas, tenía errores. Pero Jesús no miraba esas fallas ni miraba esos errores. Él solamente miraba la oportunidad de integrarla nuevamente a la sociedad, al grupo, y decir, vuelve a ser uno con ellos. Pero sin embargo, Simón decía, si este fuera profeta, sabría que esa es una pecadora. Y entonces el Señor le enseña a Simón algo maravilloso. Y le dice, Simón, tú dices ser un fariseo. Simón, tú dices ser un conocedor de la palabra. Simón, tú dices conocer lo que tienes que hacer cuando invitas a alguien a tu casa. Y te voy a decir algo, Simón. Esta pecadora ha hecho todo lo que tú no hiciste, Simón. Ella ha traído agua. Ella ha lavado mis pies. Ella ha sacado esa cobertura, ese pelo para secar mis pies. Ha ungido mi cabeza para lo que acontecerá. Tú no hiciste ninguna de esas 4 cosas, Simón. Pero ella, por lo que ha hecho, hoy tiene la oportunidad de hacerse uno nuevamente con el pueblo, le dice, porque sus pecados le son perdonados. Y miren qué tremendo es cuando nosotros miramos los errores, miramos las fallas, miramos los pecados y no entendemos que no fuimos llamados para eso. Y al contrario, tenemos que mirar de qué forma les podemos ayudar, de qué forma podemos trasladar a ellos la bendición que les permita hacerse uno nuevamente con el pueblo del Señor. Cuando alguien se siente menospreciado, cuando alguien se siente dañado, lo que menos quiere es acercarse a los demás. Porque dicen, ¿para qué si me están criticando? ¿Para qué si nada más me están echando de pedradas? ¿Para qué? Y prefieren aislarse. Pero el aislamiento trae odio, rencor, menosprecio. Por eso el Señor busca que el vínculo de la unidad en las familias sea de tal manera que todo aquel que diga yo pertenezco a esta familia sea fácil de identificar por lo que vive y desarrolla. ¿Cuántos podemos decir, tú y yo hablamos igual? ¿Cuántos le pueden decir a su hermano, tú y yo hablamos igual? ¿Cuántos? Para que entonces el que le escuche diga, ciertamente, este habla igual. ¿Se acuerdan cómo decían cuando fue la persecución de los discípulos y del maestro? Este habla igual que aquel que tienen allá. Este es parte de ellos, este también pertenece a ellos. Pero si hasta mira, son tan parecidos. Y entonces puede uno mirar que cuando la perfección de la unidad es parte de uno,
se llega a ser uno un clon de los demás. ¿Será que nuestra familia ya es un clon de los demás? ¿Será que mi hijo, mi esposa, yo somos ya un clon? ¿O todavía no? No, si se parece todito a usted, hermano. No me refiero a eso. Me refiero a lo que hay en su corazón, a lo que él habla, a lo que él transmite, a lo que tú puedes ver en él del Señor. Pero tenemos que entender entonces que la perfección de la unidad es lo que nos va a llevar a alcanzar la bendición que el Señor ha dispuesto para nosotros. Dígale a su hermano, aunque no digas amén, es amén, dígale. Porque Él busca que tú y yo tengamos esa perfección. Amén. Ahora, ¿qué nos lleva? ¿Qué nos lleva a alcanzar ese vínculo tan hermoso de la unidad? Vaya conmigo a Efesios capítulo 4, versículos del 1 al 3. Efesios capítulo 4, versículos del 1 al 3. Dice la palabra del Señor: yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándonos unos a otros en amor, esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Qué nos permite ver que hay unidad en la familia? Dígale a su hermano: el preservar el vínculo de la paz por medio del Espíritu. El preservar ese vínculo de la paz. ¿Qué significa esa palabra preservar? ¿Cuántos están manteniendo ese vínculo? ¿Cuántos lo están haciendo parte de ustedes, ese vínculo, para decir, esto es lo que yo quiero? Porque mire, a lo mejor podemos estar sentados, podemos estar en la misma mesa comiendo, disfrutando nuestro alimento, pero de repente puede pasar algo que a usted no le agrada. Puede pasar algo que no tolera a usted. A lo mejor truenan la boca en ese momento cuando usted está comiendo. A lo mejor, hermano, esa persona que está a su lado tiene por costumbre estar jugando con los cubiertos, o estar pegándole a la mesa, o tiene alguna actitud que a usted no le agrada. Y cuando empieza, usted se pone como si no lo conociera, como si no fuera parte de usted. Lo agrede, lo ofende. ¿Dónde está el vínculo de la paz? ¿Dónde está ese espíritu que le permite mantener, preservar ese vínculo que le va a permitir avanzar, que le va a permitir crecer hacia esa unidad? No me diga que después de que regañó a esa persona, la persona que recibió el regaño se acerca y le dice: gracias por este regaño que necesitaba. Gracias porque me dijiste lo que yo necesitaba. ¿Verdad que no? Al contrario. Lo único que pasa es que se para, se aleja y dice: ya no quiero nada. ¿Pero dónde está la unidad? Si esa acción de sentarnos a la mesa a comer es algo que nosotros debiéramos de mirar como lo que hizo el Señor Jesús cuando se sentó a la mesa con sus discípulos. La comunión, el compartimiento del pan, el compartimiento del vino, y hacer ver la presencia del Señor en esa mesa. Pero ¿qué tal cuando llega la hora de la comida y dice usted: yo no quiero estar sentado ahí porque va a llegar mi papá y va a empezar a moler, me va a decir de cosas, se va a enojar? No quiero que llegue. Yo digo que yo ya comí. Y cuando llega el papá y pregunta: ¿dónde está fulano? Es que ya comió, tenía hambre y le serví antes. Se lleva una actitud que no es la correcta. Por eso la unidad que nosotros debemos de buscar en la familia es por medio del Espíritu del Señor en nosotros. Una unidad que nos lleve a reflexionar. ¿Cuántos se acuerdan de la palabra que dice que el Espíritu, cuando está en nosotros, nos redarguye en todo lo que hacemos? Y entonces, si el Espíritu redarguye y enseña, porque redarguir representa enseñar también. Mire, ¿cuántos le hacemos caso al Espíritu cuando dice: tranquilo, cierra la boca, no grites? Al contrario, pareciera que nos dijeron: cállale, insúltalo, oféndelo.
Y eso no es así. Dígale a su hermano, eso no es así. Necesitamos que el Espíritu esté con nosotros para mantener, para preservar esa unión, ese vínculo de la paz. ¿Cuántos pueden decirle a su amada en este momento, te amo? Pero ¿sabe? Es fácil decir te amo. Es fácil decirlo, y más porque le están diciendo, dígale a su amada que le ama. Es fácil decirlo, pero vivirlo será fácil. Hermano, ¿será fácil vivir un amor al año? Cuando apenas tenemos un año de compromiso. ¿Será fácil vivir un amor a los 5 años? ¿Será fácil vivir un amor a los 20 años? ¿Habrá tiempo para el amor? Porque muchas veces ha venido gente conmigo y me dice, ya no aguanto esto, ya tengo 30 años de casado, ya no lo aguanto, ya no lo aguanto. Y yo me pregunto, 30 años, y quiere irse, quiere apartarse, quiere separar este vínculo. ¿Será que fueron necesarios 30 años para tomar una decisión? No me diga usted que al mes de casado no supo con quién se casó. No me diga que hasta los 30 años descubrió aquel ogro, aquella mujer que usted nunca imaginó que estaba en ella. Hasta los 30 años lo descubrió. ¿Verdad que no es así? Porque cuando hay un amor genuino, un amor verdadero, desde el primer día hasta el último día que nos tenga el Señor, se va a vivir ese amor en nosotros. Se va a vivir el amor. Por eso cuando alguien quiere casarse, siempre se le motiva primero a conocer al que será o a la que será su pareja, para que no diga un día, me engaño, sino que al contrario, sepa que si usted le conoce, la paz va a caminar con usted. Porque cuando usted sabe que algo le molesta al que ama, usted no lo hace. Al contrario, procura evitar esas situaciones. Pero cuando alguien ya sabe que le molesta una situación a una persona que se dice se ama, y lo hace constantemente, ¿habrá amor? Yo creo que no lo hay. Se busca contender, se busca pelear. ¿Y eso será bueno para un matrimonio, para una familia? Dígale que está a su lado, no, no lo es. No lo es. Entonces, cuando el Espíritu gobierna en nosotros, el vínculo de la paz se hace presente. Dígale por favor a su hermano, deja que el vínculo de la paz se haga presente en ti. Deja que se haga presente en ti. Amén. Entonces, le voy a compartir algunas citas en las que usted va a poder mirar qué tiene que hacer o qué es lo que permite que la gloria del Señor descienda a tu tabernáculo o a tu casa. Citas que usted conoce muy bien y que están relacionadas al tabernáculo del Señor. Y que están tan relacionadas al tabernáculo que nos dan a nosotros la luz para poder mirar lo que el Señor ha preparado para cada uno de nosotros y darnos una identidad en el camino del Señor. Amén. Vamos al libro de Éxodo capítulo 40, versículos 16 y 17. Dice la palabra del Señor: dice la palabra del Señor, y Moisés hizo conforme a todo lo que el Señor le había mandado. Así lo hizo. Y aconteció que en el primer mes del año segundo,
el día primero del mes, el tabernáculo fue levantado. Fíjese, lo primero que tenemos que hacer para que la gloria del Señor descienda sobre nuestra casa, lo primero que tenemos que hacer, dígale a su hermano, tiene que haber un tabernáculo levantado. Tenemos que levantar un tabernáculo. Pero ¿sabe? El tabernáculo no lo voy a levantar como yo lo quiera levantar. No lo voy a diseñar como lo quiera yo diseñar. No lo voy a hacer como lo quiera yo hacer. Dice aquí que el Señor le habló a Moisés y le mandó a hacer el tabernáculo. Y le dio el diseño del tabernáculo. Y le dijo cómo lo habría de levantar, cómo lo había de edificar, porque levantar significa edificar. Díganle a su hermano, levantar también significa construir. Y sabe, hermano, el propósito de levantar o de construir es para que la gente pueda mirar lo que el Señor te ha mandado a hacer. Que la gente pueda mirar algo sólido en lo que tú estás trabajando. Y sabe qué hermoso es cuando los que son parte de nosotros pueden mirar el tabernáculo que nos ha dado el Señor. Cuando usted llega a la casa de alguien y usted está conviviendo con ellos y puede decirle a aquella persona, me agrada lo que estoy viviendo en este lugar, me agrada la paz en la que caminas, me agrada lo que el Señor está haciendo en este lugar, porque el tabernáculo fue edificado para el Señor. Y si fue edificado para el Señor, quien se mueve ahí es el Señor. No se mueve otro espíritu, no se mueve otra actitud, no se mueve la violencia, no se mueve la ira, no se mueve la contienda, se mueve el Espíritu del Señor. Y entonces yo tengo que entender que cuando yo ya edifiqué, cuando ya estoy levantando ese tabernáculo para el Señor, tengo que llevar a ese tabernáculo algunas cosas que me van a bendecir. Pero dice la palabra que para levantar el tabernáculo se necesitan poner antes otras cosas. Y dice el versículo 18, de Éxodo capítulo 40, dice, Moisés levantó el tabernáculo y puso sus basas, colocó sus tablas, metió sus barras y erigió sus columnas, dice. Mira qué hermoso es esto. Porque para levantar un tabernáculo, para construir un tabernáculo, necesitamos 4 cosas. 4 cosas, dice aquí. Y mire qué impresionante es esto, porque si hacemos una comparación de las 4 cosas que el Señor está pidiendo aquí, y nos vamos con Ezequiel cuando dice el Señor que le da una instrucción y que le dice al espíritu de los 4 vientos que venga y sople. Sopla con una, ahora sí que con una actitud y con una, ¿cómo decirle? Con una intención muy clara, que es la de volver a la vida aquello que ha muerto, aquello que ha caído. Y por eso cuando el Señor le dice, levanta el tabernáculo y pone estas 4 cosas, le está enseñando que es necesario volver, crear algo que le permita tener un encuentro con el Señor. Porque mire, qué feo puede ser que el Señor nos diga, tu templo no sirve para que yo habite, tu casa no sirve para que yo habite. ¿Cómo se sentiría usted? Porque va a decir, la edificaste como quisiste, la hiciste como tú quisiste. ¿Se acuerda usted que David quiso edificar casa al Señor? Pero él la quería hacer como él quería. Él decía, tengo tanto oro y van a traer más, y voy a pedirle a los demás reyes que traigan oro para edificar casa al Señor. Y sin embargo el Señor le dijo, no, tú no puedes hacerla. Has derramado mucha sangre. No creas que con esa actitud puedes levantarme en la casa. Tú no sirves para levantarme en la casa. ¿Cómo se sentiría usted? Que usted le dice al Señor, Señor, te quiero dedicar toda mi vida,
quiero que tú habites en mí, quiero que me uses, quiero que me lleves a otro nivel. ¿Cómo se sentiría usted cuando que el Señor le dijera, no, no me sirves? Qué tremendo sería eso. Porque usted diría, todavía de que te quiero servir, todavía de que te quiero dar lo mejor de mí, me dices que no. Pero mire qué hermoso es cuando el Señor te dice, tiene que haber un cambio en ti. Y cuando haya ese cambio en ti, tus herederos, tus frutos, edificarán mi casa, edificarán mi templo, harán la morada para que yo habite en ese lugar. Y mire qué hermoso es cuando el Señor te guía y te dice lo que tienes que hacer para que Él pueda habitar en tu casa. Y entonces mire qué hermoso es cuando el Señor le dice aquí a Moisés, Moisés, tienes que poner unas basas. Y eso a nosotros nos habla que tenemos que ponerle cimientos a lo que vamos a hacer. ¿Sobre qué vamos a edificar? ¿Cuáles son los fundamentos sobre los que vamos a edificar ese templo, esa casa para el Señor? ¿Cómo vamos a edificar usted y yo esta familia, esta unidad para el Señor? Necesitamos poner cimientos, fundamentos que nos acerquen al Señor. ¿Y cuál es nuestro fundamento? ¿Cuál es nuestro cimiento? ¿Será de verdad la roca que el Señor representa? Esa roca que es Jesús, ¿será para nosotros el cimiento? ¿Será el fundamento? ¿O qué es lo que nosotros necesitamos? ¿Cuál es tu evangelio? ¿Cuál es tu doctrina? ¿Será tu evangelio Dios provee? ¿O será tu evangelio vale más un peso en la bolsa que esperar una bendición de Dios? ¿Cuál es nuestro evangelio? ¿El de la provisión del Señor o el de lo que yo me tenga que proveer? Entonces los cimientos y fundamentos que yo levante deben de ser esos cimientos y fundamentos que caminen con los que son parte de mi familia. Que si yo digo la fe está presente, creo que el Señor va a traer esa bendición a mi vida, creo que el Señor va a cambiar mi vida, creo que el Señor me va a sustentar, ellos lo vivan. Es lo que yo diga, yo creo, pero como ellos no creen, ve y saca dinero de mi tarjeta y cómprate lo que necesitas. Porque entonces no es el mismo fundamento, no es mi mismo cimiento. Y yo debo de ver esto, que mi familia debe de tener el mismo vínculo de la unidad, la fe en el Señor. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Y miren que después le dice, coloca tablas, coloca tablas. ¿Y sabe para qué se colocan las tablas? ¿Sabe, hermano, que cuando usted está edificando, cuando usted está construyendo, cuando usted pone cimientos, le pone tablas alrededor para simbrarlo, para que no se desparrame, para que cumpla la función que debe de cumplir cuando se seca ese cimiento, para mantener la apariencia o para mantener el diseño que usted le dio? Para eso se levantaron las tablas, para mantener esa apariencia, ese diseño que el Señor ordenó y para simbrar la estructura de la casa del Señor. Mira, hermano, qué hermoso es esto. Porque sabe, cuando usted siembra, está poniendo un cerco. Cuando usted siembra, está sosteniendo aquello que va a cargar la estructura que en ese momento usted está edificando. ¿Qué estamos edificando para el Señor? Por eso Él dice, edifica, siembra lo que estás haciendo, para que no haya de que se cayó, no. En bases sólidas, dice, que mi evangelio permanezca, para que la unidad sea con ustedes. Quiere decir eso, no toleres, no seas tolerante, no digas hoy sí y mañana bueno, está bien, vete para allá con tus amigas. No quiere que haya tolerancia. Por eso dice, un tabernáculo se edifica con un buen fundamento y con unas buenas tablas, dice. No hay tolerancia en el camino del Señor. Yo no puedo habitar en un lugar donde haya tolerancia. ¿Qué tal si me meto y se desparrama todo lo que tú estás haciendo o se cae? Porque no le pusiste la siembra adecuada, no le pusiste las tablas para contener lo que estabas poniendo ahí. ¿Quiere usted verlo de otra manera? Si no hay mandamientos, si no hay leyes, no se puede habitar en ese tabernáculo.
porque la ley es ley. Díganle a su hermano aquí donde sea. Por lo tanto, debe de haber sujeción y obediencia al que va a habitar en ese tabernáculo. Por eso mi familia tiene que tener ese vínculo de la unidad, ese vínculo que permita que podamos alcanzar esa bendición de Dios, lo que Él ha preparado, lo que Él ha diseñado. ¿Cuántos quieren caminar en esa unidad con el Señor? ¿Cuántos quieren ser uno con el Señor? ¿Sabe? Podemos tener hijos grandes, podemos tener hijos pequeños, pero déjeme decirle algo: no hay imposibles para que el Señor forme ese vínculo de unidad en nosotros. No hay imposibles. Al contrario, cuando estamos dispuestos a que sea el Señor el que haga la obra, se va a alcanzar el plan y el propósito de Dios. ¿Lo cree usted? Fíjese que luego le dicen mete barras. ¿Para qué se meten las barras en una construcción? ¿Para qué se meten esas barras, esas varillas que usted conoce? ¿Para qué? ¿Para qué se mete el acero? Y le dice, tienes que estructurar, le dice. Tienes que estructurar, pero con algo sólido, la construcción que me vas a hacer. Tienes que armarla, le dice. Tienes que darle una forma a través de este material, de esto que va a permitir que sea sólido a los ojos de los demás. Y ahí es donde muchas veces puede ser duro para nosotros. Porque recuerde que lo que estructura una obra tiene que sufrir deformaciones. ¿Cuántos dicen amén? Porque cuando usted compra una varilla, no la mete nada más así. Tiene que ver la manera de doblarla para engancharla, para hacerla parte de otras varillas. Tiene que amarrarla para que haya una sujeción, para que haya una rigidez. Y las amarras representan leyes, mandamientos, normas en el camino del Señor. Y entonces cuando viene eso a ser parte de nosotros, empieza a dársele forma a aquello que va a soportar el tabernáculo. Porque luego dice, erige columnas, le dice, levanta las columnas, dale la forma a las columnas. ¿Usted se acuerda cómo son las columnas en el tabernáculo? El diseño que tenían las columnas en el tabernáculo no eran columnas como los que a nosotros a lo mejor hacemos hoy en día. Eran columnas que se detallaban y que se les ponían capiteles y que se les daba una forma hermosa. Imagínese cuando el Señor dice, dale forma, dale la imagen, pero no la que tú quieres. Dale la imagen que yo quiero en ellos. Hay que hermosear esas columnas y hay que decir para qué sirve esta columna, qué va a soportar esta columna, cuál va a ser la carga que va a tener esta columna. Va a ser una columna del atrio, va a ser una columna del tabernáculo. ¿Cuál es la función de esta columna? ¿Solo es para hermosear o esta sí va a trabajar cargando lo que es el peso de mi obra? Por eso lo hermoso del tabernáculo, cuando se levanta, es que ya hay bases sólidas para poderlo levantar. Hay un conocimiento de la palabra, pero también hay una aceptación a vivir la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Y miren que después de eso empieza lo hermoso, hermano. Va a decir, hermano, con todo lo que hay que hacer todavía piensa que esto es lo hermoso. Mire, es que ya cuando ya está levantada la estructura, es porque ya se trabajó en nosotros, ya se hizo la obra en nosotros. Y miren que las obras hermosas, las obras caras, las obras que nos gustan, cuestan trabajo y cuestan tiempo. Por eso el Señor no nos ha desechado a usted ni a mí, porque sabe que como obra que a Él le agrade, necesita un tiempo para perfeccionarlo. Necesita un tiempo para nosotros y decir, ahora sí, está diseñada y formada como yo quiero. Ahora sí puedo entrar a habitar a ese tabernáculo. Y mire qué hermoso es cuando en el versículo 19 empieza el Señor a decir lo que va a llevar el tabernáculo. Dice, y extendió la tienda sobre el tabernáculo y puso la cubierta de la tienda arriba sobre él, tal como el Señor había mandado a Moisés. Entonces mire qué hermoso es, porque para que el tabernáculo
funcione y le sea agradable al Señor, tiene que haber, dígale a su hermano, tiene que haber una cobertura sobre él. ¿Cuál es la cobertura que le has puesto a tu tabernáculo? La presencia del Señor, el gobierno del Señor, la palabra del Señor. ¿Cuál es esa cobertura que tú le has puesto y que diga, aquí solo manda el Señor? Ah, qué hermoso es eso. Porque empieza, como le digo, lo hermoso del Señor para nosotros como tabernáculo, como familia. ¿Saben? ¿Cuántos de los que somos padres y que tenemos la obligación y la responsabilidad con los hijos, cuántos le decimos a los hijos, eso está mal, no lo voy a tolerar aquí? Aquí solamente la presencia del Señor. ¿Cuántos nos atrevemos a enfrentarnos? Porque muchas veces decimos, no, si le digo algo se vaya a enojar, se vaya a ir. Con eso de que ahora ya los defienden los derechos humanos también. Ya no les puedo decir nada. Mire qué tremendo es eso. Porque yo tengo que entender que debo de hacerle ver que para que la presencia del Señor descienda sobre nuestra casa, debe de haber un gobierno, una sujeción, una autoridad, una cobertura sobre nosotros. Amén. Ahora, para que la gloria del Señor descienda sobre el tabernáculo o sobre nuestra casa, debemos de hacer lo siguiente, miren. Versículos del 20 al 32, dice la palabra del Señor. Entonces tomó el testimonio, le voy a dar rápido para que usted ya no se canse, sé que tiene hambre, sé que viene a cenar, pero regáleme unos 10 minutos más, amén. Dice, entonces tomó el testimonio y lo puso en el arca, colocó las varas en el arca y puso el propiciatorio arriba, sobre el arca, y metió el arca en el tabernáculo y puso un velo por cortina y cubrió el arca del testimonio, tal como el Señor había mandado a Moisés. Puso también la mesa en la tienda de reunión, en el lado norte del tabernáculo, fuera del velo, y puso en orden sobre ella los panes delante del Señor, tal como el Señor había mandado a Moisés. Entonces colocó el candelabro en la tienda de reunión, frente a la mesa, en el lado sur del tabernáculo, y encendió las lámparas delante del Señor, tal como el Señor había mandado a Moisés. Luego colocó el altar de oro en la tienda de reunión, delante del velo, y quemó en él incienso, incienso aromático, tal como el Señor había ordenado a Moisés. Después colocó la cortina para la entrada del tabernáculo, y puso el altar del holocausto delante de la entrada del tabernáculo, de la tienda de reunión, y ofreció sobre él el holocausto y la ofrenda de cereal, tal como el Señor había ordenado a Moisés. Puso la pila entre la tienda de reunión y el altar, y puso en ella agua para las abluciones. Y con ella Moisés, Aarón y sus hijos se lavaban las manos y los pies cuando entraban en la tienda de reunión, y cuando se acercaban al altar se lavaban, tal como el Señor había ordenado a Moisés. Mire, hermano, fíjese, aquí usted puede mirar mínimo usted puede mirar 12 cosas que tiene que hacer para que el tabernáculo sea habitable por el Señor. Déjeme darle 5 o 6, no sé, algunas de ellas nada más, para que usted pueda mirar qué es lo que tiene que hacer para que la presencia del Señor descienda, porque se alargaría mucho. Pero mire, lo primero que dice aquí es que necesita meter, ¿qué dice? El arca al tabernáculo que ha levantado. ¿Qué representa meter el arca al tabernáculo que ha levantado? ¿Qué representa? Dice, necesita meter el arca. ¿Sabe que el arca es el pacto? Es el arca del pacto. Entonces usted, cuando levanta el tabernáculo para el Señor, tiene que hacer un pacto con el Señor. Tiene que saber que con quien pacta es con el Señor, no con el hombre, sino con el Señor. Entonces lo primero que tenemos que hacer es hacer pacto con el Señor, porque cuando el arca llega a la casa, la bendición empieza a derramarse en la casa. ¿Se acuerda usted cuando Obed-Edom tuvo el arca del Señor? Dice que David tuvo que ir por ella porque Obed-Edom, mire los meses que la tuvo, hermano, empezó a abundar tremendamente su economía.
Entonces, cuando usted da paso al arca del pacto, a esa arca del Señor, empieza a haber cambios en su vida. Empieza a haber una transformación, no solamente espiritual, sino también económica. Lo segundo dice que hay que poner un velo, dice, hay que poner un velo por cortina. ¿Qué quiere decir eso? ¿Sabe que el velo estaba porque no todos podían mirar hacia ese lugar? No todos podían entrar al lugar santísimo. Quiere decir entonces que tenemos que tener respeto por la presencia del Señor. ¿De qué manera respetamos al Señor? ¿De qué manera lo respetamos? Por eso cuando se levanta el tabernáculo, es necesario saber que el que va a habitar en el tabernáculo es el Señor y no yo. El Señor es el que va a hacer esa obra, es el que va a transformar las cosas. Amén. Y luego, fíjese, esto es también hermoso. Dice que hay que poner los panes delante del Señor. Hay que poner los panes delante del Señor. ¿Qué panes tenemos para poner delante del Señor? ¿A qué panes se refiere? Cuando dice que hay que poner los panes delante del Señor. Y aquí es empezar, hermano, a vivir la palabra del Señor. Ese pan que el Señor le da día con día, empezarlo a poner delante del Señor a través de hechos, a través de vivencias. ¿Cuánto pan has recibido de parte del Señor? ¿Has recibido pan o no has recibido pan? A lo mejor así puros pedradones, hermano, ¿cuál pan? Pero ¿sabe? El pan que nosotros pongamos delante del Señor, ese pan va a permitirle al Señor saber que estamos dispuestos a vivir la palabra, que estamos dispuestos a vivir su enseñanza, que estamos dispuestos a aceptar lo que Él ha dispuesto para nosotros. Pero hay otra cosa que también es hermosa, porque dice, coloca el candelero, dice, en la tienda. Coloca el candelero en la tienda, le dice. Mételo al tabernáculo, dice. ¿Y sabe por qué le digo que esto es hermoso? Porque la palabra dice que la luz es el Señor. Y cuando usted mete el candelero, está metiendo la presencia del Señor Jesús a su casa. Está metiendo a Jesús a gobernar su casa, a iluminar su casa, a alumbrar su casa, a sacar los errores que hay en tu casa, a sacar los pecados que hay en tu casa. Jesús va a alumbrar ese templo, ese tabernáculo. Y siendo Él el que alumbre, no va a entrar nada negativo a tu casa. Pero eso implica una aceptación al Señor Jesús. ¿Cuántos están dispuestos a aceptar al Señor Jesús? Porque ese tabernáculo te va a alumbrar. Ese tabernáculo te va a dar la luz que necesitas para seguir avanzando. Y luego dice, mire, que hay que encender las lámparas. Pero ¿sabe? Encender las lámparas. Dirá usted, hermano, pues ya está ahí el tabernáculo. Perdón, el candelero, ya está el Señor Jesús. Pero recuerde que las lámparas se encienden con aceite de oliva. Y recuerde que el aceite representa la presencia del Espíritu Santo. Entonces hay que encender las lámparas, quiere decir, dale paso al Espíritu Santo a que habite contigo. Dale paso al Espíritu Santo a que en todo momento la unción descienda sobre ti. Dale paso al Espíritu Santo a que traiga sobre ti esto que el Señor te ha hablado y que tú has olvidado, dice. Deja que la unción pudra yugos en tu vida. Y entonces esa unción fresca que desciende del Espíritu va a traer cambios a nosotros. ¿Por qué le digo que esa unción fresca? Porque debe de ser un aceite fresco. Porque hay aceite que ya está echado a perder. Hay aceite rancio. Y no huele grato el aceite rancio. Entonces debemos dar paso a que el tabernáculo sea lleno de ese aceite del Señor, de ese Espíritu Santo que va a transformar y que va a cambiar todo. Amén. Y miren, por último, déjeme darle este punto. Dice, hay que quemar incienso. Mire, esto es hermoso.
Porque dice, hay que quemar incienso aromático, dice. ¿Qué quiere decir eso? Díganle a su hermano, tiene que haber oración en tu casa. Porque el incienso es la oración. Tiene que haber oración en tu casa. Tienes que motivar a tu esposa, a tus hijos a orar juntos, dice. Para que el Señor pueda descender. Para que el Señor pueda llenar el tabernáculo. Tiene que haber estos puntos en nosotros. Tiene que ser parte de nosotros cada uno de estos puntos. Porque mire, después en el versículo 33 y 34 acontece lo que nosotros hoy estamos anhelando de parte del Señor como familias. Dice en el versículo 33, y Moisés levantó el atrio alrededor del tabernáculo y del altar y colgó la cortina para la entrada del atrio. Así acabó Moisés la obra. Versículo 34 dice, entonces la nube cubrió la tienda de reunión y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Qué hermoso es cuando la gloria del Señor desciende para llenar nuestra casa. Qué hermoso es poder vivir esto. Poder decir, el Señor ha descendido porque hice estos cambios. Porque empecé a edificar el tabernáculo en mi casa. Porque empecé a traer esa bendición a mi casa por medio de la obediencia a la palabra del Señor. Y miren que es necesario vivir la presencia del Señor en nuestras familias. El enemigo ha salido, dice la palabra en Apocalipsis, que el enemigo ha descendido como acusador. Y cuando alguien desciende con esa característica, es para acabar, para dividir. Toda acusación es causa de división. Toda murmuración es causa de división. Y si nosotros permitimos que el enemigo divida nuestra familia, la presencia del Señor no va a habitar en nuestro tabernáculo. Y por eso el Señor ponía en mi corazón compartirle este tema este mes. Hoy que es nuestra cena de familias, poder poner en su corazón que la unidad es lo único que va a traer la presencia del Señor a nuestra casa. Familias divididas no pueden llevar la presencia del Señor a su casa. Familias unidas van a llevar la gloria del Señor a su casa. Yo quiero orar en esta noche. Usted que está con su familia, si quiere levantarse, levántese, y si no ahí sentado, que usted pueda abrazar a su familia. Si está usted a su lado con su esposa, con sus hijos, abrácelos por favor. Porque quiero orar por cada uno de los que el día de hoy están en este lugar. Quiero orar y pedirle al Señor que Él traiga ese cambio a nuestras vidas. Que Él traiga esa bendición a la cual nos ha llamado el día de hoy. Que hemos cometido errores, que hemos cometido fallas, que hemos tenido actitudes que no le han agradado al Señor, pero déjeme decirle algo que es importante. Él no mira como miramos nosotros. Por el contrario, si tú has tenido la osadía de cometer errores, de fallarle al Señor, aún sabiendo que lo hacías, dice la palabra del Señor que el que confiesa y se aparta alcanza misericordia del Señor. Dice la palabra del Señor que el que confiesa y se aparta alcanza la misericordia del Señor. Tú y yo no podemos juzgar a nadie.
y yo no podemos echarle la culpa a alguien y decirle: ¿cuántas veces te he dicho que corrijas? ¿Cuántas veces te ha hablado el Señor y no corriges? No, no podemos tomar el lugar del Señor. No podemos tomar ese lugar, porque Él es el único que nos puede juzgar. Él es el único que nos puede llamar a cuentas, porque Él es el único que conoce lo que hay en nosotros. Quizá has querido platicar, quizás has querido tener un encuentro con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa. Quizá, hijo, tú has querido tener un encuentro con tus padres y no se ha podido, y has dicho: ¿para qué? Si siempre es lo mismo, ¿para qué lo busco? Déjame decirte algo: no dejes que el enemigo entre a dividir a tu familia. No dejes que el enemigo ponga pensamientos que te alejen de tu familia. Al contrario, busca ese encuentro. Busca tener ese encuentro con el ser que has amado, con tu hijo, con tu hija, con tu esposo, con tu esposa. Que venga ese cambio sobre ustedes. No dejes que el enemigo gobierne tu corazón. No dejes que el enemigo entre a tu corazón a dañarlo, porque la serpiente busca acabar la creación del Señor. Si has cometido algún error, si has cometido alguna falla, ¿por qué no le dices: perdóname, te he fallado, he tenido actitudes que no te son gratas, hijo, hija, esposo, esposa, perdóname, no quiero fallarte más. Vamos a buscar comenzar un año edificando el tabernáculo para el Señor. Vamos a buscar comenzar este año con la presencia del Señor en nuestras casas. Vamos a buscar que esa presencia del Señor, que esa gloria de Dios entre a nuestra casa.